Hola amigos. El día de hoy este video no va tanto dirigido a hablar sobre mi experiencia laboral. Es más para dar un ejemplo a personas que se estén animando a trabajar. Yo sé que mi experiencia de trabajo no fue, por así decirlo, de una manera profesional. Pero más allá de tus skills, le digo skills porque me parece algo más resumido. Como les decía, sí importa mucho tus skills en el momento de trabajar. Es más que todo cómo te desenvuelves en ese nuevo ambiente. Así que como les decía, voy a contar mi experiencia con la finalidad de dar a conocer cómo puede ser tu primera experiencia laboral. Pues como muchos ya saben, yo trabajé en una perfumería. Lo dije en el video de la Navidad y también en el video de 50 cosas sobre mí. Fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona. Pues déjenme decirles que antes de entrar a trabajar ahí, yo era distinta. No hablo de que cambié de look y demás, no. Hablo de que era distinta como persona. Yo me consideraba una persona no así totalmente sociable, que me hacía amiga de todas las personas a donde yo iba, pero me consideraba una persona que sí se sabía desenvolver con el público. Hasta que llegué ahí y fue otra cosa. Yo al principio tenía una actitud bastante tímida. Era como, a estas personas las voy a ver todos los días. Voy a compartir un área laboral con esas personas. Entonces no va a ser como que así, como cuando vas a las clases o qué sé yo. Una cosa es unos periodos de clase con tus compañeros o alguna reunión. Pero no, es muy diferente cuando vas a trabajar y compartes 8 horas del día con esas personas. Entonces al principio fue un poco difícil. También fue como que una retroalimentación hacia mí misma. Fijarme cuáles son mis errores. ¿Qué actitudes tengo que cambiar con las personas? No digo que tengo malas actitudes, pero hay actitudes que no van a veces. No fue difícil, pero sí fue como que complicado darme una retroalimentación a mí misma de qué estaba bien de mí y qué tenía que cambiar, o mejor dicho, mejorar, o hacer algo distinto para demostrar otra cosa. Luego, cuando yo empecé a tener clientes, era bastante tímida. No podía hablar. Al principio, mi pensamiento era, no, yo no voy a aprender nada, jamás voy a saber de perfumes, no voy a vender bien, los clientes se van a molestar conmigo. Entonces todos los temores me entraron, porque cuando atendía a un cliente era como que me decía, no sé, estoy buscando un perfume medio a pimienta. Y yo era de, ¿qué? Me asusté mucho, porque el cliente no tiene tu tiempo, no se pone a veces en tu lugar, no dice, esta chica es nueva, entonces no debe saber mucho de perfumes, voy a ser paciente. Y pienso que también eso es en cualquier área de trabajo. Es como que llegas y estás recién aprendiendo y hay personas que no saben que tú estás empezando ahí, entonces te lanzan así cosas y tú no sabes pues cómo agarrar. Fue difícil mi primer día de trabajo. La verdad es que no recuerdo cuándo vendí mi primer perfume, pero creo que fue al primer día o segundo día, no estoy segura. Y bueno, fue como que, no sé, o sea, aún me acuerdo qué perfume vendí y fue uno de la línea de Elizabeth Arden en Quinta Avenida. No habrá sido gran venta, pero es como que me sentí como que, ¡ay, lo hice! Y recién estaba empezando. Pero bueno, la cosa es que fui aprendiendo. Fue difícil, la verdad, fue muy difícil aprenderse las notas de los perfumes. Pero más que esto fue difícil tratar con los clientes para mí, soltarme. Ese reto que yo me puse a mí misma de que puedo ser alguien entradora. O sea, yo me consideraba una persona entradora, pero en ese momento fue como que una prueba de, a ver, ¿ser entradora o no ser entradora? Ahí realmente me solté. Realmente yo cambié, o sea, no cambié, pero mejoré mi forma de ser, de cómo tratar a las personas. No digo que las trataba mal, pero es diferente, es muy diferente. Y pues la verdad pienso que lo más difícil cuando empiezas a trabajar es cómo te vas a desenvolver con tu entorno laboral. Así que amigos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like, además de comentar. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué visión tienen al respecto de las primeras experiencias laborales? ¿Tienen alguna
laborales. Pueden comentar, algunos ya tuvo una experiencia, o sea, ya ha trabajado antes y ahora está queriendo volver a trabajar. ¿Cómo fue, o sea, ese inicio de ese mundo en el que te vas a ganar la vida? Porque en sí te vas a ganar la vida. No es que llegas y te pagan, o sea, no, o sea, es complicado. Así que pueden comentarlo aquí abajo. Si es primera vez que ven uno de mis videos, no se olviden suscribirse, además de compartir. También me pueden seguir en mis redes de Twitter, Instagram, Facebook y Pinterest, que están en la descripción de aquí abajo. Así que hasta la